Iris Hemings siempre se despertaba 5 minutos antes de que sonara el despertador. Era una costumbre que había adquirido en su época de estudiante y desde entonces se había convertido en un ritual. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo azul pálido de su dormitorio y escuchando la respiración acompasada de su marido. Lloyd dormía de espaldas a la pared, como hacía desde hacía meses. Solían dormirse abrazados. Cuando sonó el despertador electrónico, Iris lo apagó con un movimiento familiar y salió de debajo de las sábanas. Lloyd ni siquiera se movió. Hace un año habría murmurado somnoliento: «Buenos días, Sol». Pero ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Kerman, una pequeña ciudad del sur, aún dormitaba en el silencio matutino. Iris se acercó a la ventana y corrió la cortina. La calle estaba desierta. Solo la señora Barrett, una vecina anciana, paseaba a su perro Salchicha. Iris la saludó con la mano, aunque sabía que no se daría cuenta. En el baño, Iris escrutó su reflejo. 35 años no era mucho, pero ya le habían aparecido las primeras arrugas en las comisuras de los ojos. Su pelo rubio, cortado justo por debajo de los hombros, necesitaba un peinado, pero se lo cepilló apresuradamente. Sus ojos verdes parecían cansados, a pesar de que el día acababa de empezar. Iris preparó el desayuno para dos, aunque sabía que Lloyd probablemente se limitaría a tomarse el café, murmurando algo sobre que tenía prisa y había quedado temprano. Y así sucedió. Él apareció en la cocina cuando ella estaba terminando sus copos de avena y alcanzó la cafetera. «Llego tarde», dijo, sirviendo café en una taza térmica. «Hay una emergencia en la oficina con el proyecto de la nueva subestación. He hecho tostadas de aguacate como a ti te gustan», dijo Iris, señalando su plato con la cabeza. Lloyd echó un rápido vistazo a la comida y negó con la cabeza. «Hoy no. Comeré algo por el camino». Su pelo oscuro tenía una temprana mecha gris en las sienes, pero solo aumentaba su atractivo. A sus 38 años, Lloyd se veía en forma y con energía, resultado del footing regular que nunca se perdía. En los últimos meses había prestado especial atención a su aspecto. Se había comprado varias camisas nuevas, cambiado de perfume e incluso se había apuntado a un gimnasio. A Iris estos cambios le parecían alarmantes, pero intentó convencerse de que solo se trataba de la crisis de los 40. «Esta noche llegaré tarde», dijo Lloyd, dirigiéndose a la salida. «No me esperes levantada para cenar». Se marchó sin darle un beso de despedida como había hecho otras veces. Iris estaba sola en su casa, espaciosa pero impersonal. La habían comprado hacía 5 años, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo una hipoteca, pero nunca la habían convertido en un verdadero hogar acogedor. Todo era funcional pero carente de alma, como su matrimonio en los últimos meses. Iris iba andando al trabajo. La oficina de Meridian Construction Company, donde trabajaba como jefa de contabilidad, estaba a solo 20 minutos a pie de su casa. La ciudad acababa de despertar. Las tiendas abrían, los conserjes barrían las calles, los primeros transeúntes se apresuraban a trabajar. A Iris le encantaba ese momento de la mañana, cuando el aire era fresco y el día estaba lleno de posibilidades. En el despacho la esperaba Fiona Knox, la secretaria del director, una chica siempre quisquillosa y pelirroja. «Buenos días, Iris. ¿Qué tal el fin de semana?» Fiona siempre estaba exageradamente alegre. «Tranquilo», contestó Iris, aunque en realidad el fin de semana había sido opresivamente tranquilo. Lloyd estuvo ausente la mayor parte del tiempo, explicando que tenía que trabajar en un proyecto urgente. La jornada laboral se alargaba lentamente. Iris comprobaba los pagos, conciliaba las cuentas, se comunicaba con los contratistas. En la empresa la valoraban por su atención al detalle y su capacidad para detectar errores antes de que se convirtieran en problemas. El director Robert Shaw solía decir que sin Iris, la empresa habría quebrado hace tiempo.
Pero hoy, ni siquiera el trabajo podía distraerla de sus pesados pensamientos. A la hora de comer, Iris decidió no ir a la cafetería, sino caminar hasta el parque más cercano. Compró un bocadillo en un puesto callejero y se sentó en un banco bajo un viejo arce. Sacó el móvil y abrió las fotos distraídamente. Aquí estaban ella y Lloyd en la playa hace 2 años, los dos sonriendo, con el brazo de él alrededor de los hombros de ella. Y aquí estaba la cena de Navidad del año pasado en casa de los padres de él, sonrisas tensas y poses formales. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Quizá los primeros indicios aparecieron hace 1 año. Lloyd empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Salía a menudo para hablar por teléfono. Empezó a proteger su teléfono con una contraseña. Iris no quería creer lo evidente, convenciéndose a sí misma de que los problemas solo estaban en su cabeza, pero su intuición le decía lo contrario. De vuelta en la oficina, se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en sus problemas personales. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Lloyd, a su relación, a las señales que había ignorado durante tanto tiempo. Por la noche, Iris volvió a una casa vacía. Lloyd había avisado de que se quedaría hasta tarde. Preparó la cena solo para ella, comió en silencio, mirando las noticias en su tableta, luego limpió la cocina y subió al dormitorio. El camisón de Lloyd estaba tirado en una silla en un rincón de la habitación. Mientras recogía la ropa, Iris sintió el ligero aroma de un perfume desconocido. No era un perfume que ella misma utilizara, ni tampoco parecía un aroma que pudiera proceder de los colegas de Lloyd. Era un perfume de mujer, dulzón, con un toque de vainilla. A Iris le dio un vuelco el corazón, pero se obligó a mantener la calma. Quizá hubiera una explicación razonable. Tal vez era el olor de un cliente o colega con el que Lloyd había trabajado estrechamente en un proyecto, pero la intuición le sugería otra cosa. Durante los días siguientes, Iris observó atentamente a su marido. Se fijó en detalles que antes había ignorado. La forma en que sonreía cuando miraba la pantalla de su teléfono, cómo lo guardaba rápidamente cuando ella entraba en la habitación, cómo inventaba nuevas razones para llegar tarde a casa. El viernes, Lloyd anunció que se iba a pasar el fin de semana a una conferencia en una ciudad vecina. Resultaba extraño, ya que solía anunciar esos viajes con antelación. Iris asintió sin mostrar sus dudas. «Que tengas un buen viaje», dijo mientras él preparaba una pequeña maleta. «Llámame cuando llegues». Lloyd pareció sorprendido por su tranquilidad y la ausencia de preguntas. «Claro», respondió, besándole la mejilla rápidamente. Fue el primer beso en días. Cuando se marchó, Iris permaneció sentada en el salón durante largo rato con la mirada fija en un punto. Luego, decidida, se levantó y se dirigió al estudio, donde Lloyd trabajaba a veces desde casa. Sabía que a menudo se olvidaba de desconectarse de las cuentas del ordenador de casa, suponiendo que su mujer nunca comprobaría su correspondencia. El ordenador se encendió e Iris vio un escritorio con archivos de proyectos y carpetas personales de Lloyd. El cliente de correo estaba abierto. Efectivamente, Lloyd había olvidado cerrar la sesión de su cuenta. Iris nunca había leído su correo, por considerarlo una violación de la intimidad, pero ahora sus sospechas eran más fuertes que sus principios morales. No había nada sospechoso en su bandeja de entrada, solo correspondencia de trabajo, notificaciones, correos. Pero entonces Iris vio una carpeta llamada Proyecto D. La abrió y se quedó paralizada, mirando la pantalla. Docenas de correos electrónicos, intercambios de fotos, planes de reuniones. Todo entre Lloyd y Darcy Whitlock. Iris hizo clic en una de las cartas. «Querida Darcy, estoy deseando volver a verte. Este fin de semana estaremos los dos solos. Le dije a mi esposa que iba a una conferencia. Ella no sospecha nada». Iris sintió que las náuseas le subían a la garganta. Le temblaban las manos al abrir la siguiente carta.
Lloyd, tengo una habitación en la Riviera todo el fin de semana. Lo estoy deseando. Por la mañana te enseñaré la casa perfecta a la que le he echado el ojo para nosotros. D. Darcy Whitlock. El nombre le sonaba familiar. Iris lo tecleó rápidamente en un buscador y vio la foto de una rubia sonriente en la página web de la inmobiliaria Premier. Darcy Whitlock, agente inmobiliario líder, especialista en propiedades de lujo. Ahora Iris recordaba. Se habían conocido en un acto benéfico de la empresa Meridian hacía un año. Darcy había estado entre los socios invitados. Joven, glamurosa, con una sonrisa perfecta y un maquillaje impecable. Iris siguió leyendo la correspondencia y la imagen se hizo cada vez más clara. El romance había comenzado hacía unos 8 meses, cuando Lloyd trabajaba en un proyecto de electrificación para un nuevo complejo de apartamentos donde Darcy vendía pisos. Primero reuniones de negocios, luego cenas y después una relación. En los últimos correos, Iris descubrió algo aún más inquietante. Lloyd y Darcy hablaban de un futuro juntos. Planeaban comprar una casa en los suburbios de una gran ciudad a 4 horas de Kerman. Darcy escribió que ya había elegido varias opciones y que estaba esperando a que Lloyd resolviera sus problemas para que pudieran empezar una nueva vida. Resolver sus problemas era un eufemismo de divorcio. Lloyd planeaba quedarse con ella. Puede que ya hubiera consultado a un abogado. Iris cerró el correo y se recostó en la silla, extrañamente entumecida. Esperaba sollozar, gritar, romper cosas, pero en lugar de eso solo sentía un frío vacío en su interior. 12 años de matrimonio, planes juntos, sueños de tener hijos que nunca se materializaron. Todo se desmoronaba ante sus ojos. Se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover. Las gotas caían por el cristal y distorsionaban los contornos de las casas vecinas. Iris los observó, con un plan formándose lentamente en su cabeza. Las reacciones habituales, la histeria, el escándalo, los intentos de salvar el matrimonio o, por el contrario, la demanda inmediata de divorcio, le parecían ahora banales y carentes de sentido. Lloyd la había traicionado, planeaba abandonarla, posiblemente dejándola con deudas hipotecarias. No se merecía un divorcio fácil y una nueva vida tranquila con una joven amante. Iris volvió al ordenador y abrió la carpeta con las escrituras de la casa. Cuando la habían comprado, el abogado se había ofrecido a poner el título a nombre de Iris porque Lloyd tenía problemas de historial crediticio en aquel momento. Era solo un paso formal. Ambos habían puesto el dinero, ambos habían pagado la hipoteca, pero legalmente la casa solo le pertenecía a ella. Iris sonrió por primera vez aquella noche. Podía vender la casa, ahora mismo, sin pedirle permiso a Lloyd, sin notificárselo. Podría transferir los beneficios a una cuenta separada que él no conociera. Sería la venganza perfecta, privar a Lloyd y a su amante de sus planes de futuro, demostrar que no era una víctima indefensa a la que utilizar y desechar. Iris abrió una nueva pestaña en su navegador y empezó a buscar información sobre el procedimiento para vender una propiedad. Procedió metódicamente, como estaba acostumbrada a hacer en su trabajo. Una venta rápida requeriría un precio inferior al del mercado, pero eso no sería un problema. Lo importante era llegar antes de que Lloyd sospechara que había problemas. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el tejado. Iris se quedó mirando la pantalla del ordenador, con la fría luz del monitor iluminándole la cara. Esta noche no lloró. En lugar de lágrimas surgió determinación. A la mañana siguiente, mientras Lloyd disfrutaba de un fin de semana con su Darcy, Iris llamó a Ellery Woodbine, propietario de una funeraria local e inversor inmobiliario a tiempo parcial. Ella sabía que él llevaba tiempo buscando una casa en su barrio. «¿Ellery? Soy Iris Hemings. Tengo una propuesta de negocio que podría interesarte.
El Morning Dew Café estaba en las afueras de Kerman, lejos de las calles principales donde Iris podría encontrarse con gente conocida. Eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde tenía una buena vista de la entrada. Iris estaba más nerviosa de lo que esperaba. Una ligera llovizna caía por la ventana, difuminando los contornos de los coches que pasaban. A las 10 en punto se abrió la puerta del café y entró un hombre alto con un abrigo oscuro. Ellery Woodbine siempre tenía un aspecto impecable, probablemente una costumbre profesional del propietario de la funeraria. Llevaba el pelo oscuro bien peinado hacia atrás, lo que revelaba una frente alta con arrugas apenas visibles. Vio enseguida a Iris y se dirigió a su mesa. Puntual como siempre, dijo en lugar de saludarla, quitándose el abrigo y colgándolo en el respaldo de una silla. «Gracias por venir, Ellery», contestó Iris tratando de ocultar su emoción. Se conocían desde el instituto. Ellery era 2 cursos mayor y siempre había destacado entre sus compañeros por su seriedad y moderación. Cuando falleció su padre, el negocio familiar, la funeraria Woodbine e hijos, pasó a sus manos. Bajo la dirección de Ellery, la funeraria prosperó y él empezó a invertir en el sector inmobiliario de Kerman. «Me sorprendió recibir su llamada», dijo Ellery mientras hacía su pedido a la camarera. «Café solo, sin azúcar, por favor». Cuando la camarera se marchó, miró a Iris con atención. «Dijiste que querías hablar de una propuesta de negocios». Iris respiró hondo. «Estoy vendiendo la casa, y creo que podría interesarte». Ellery enarcó ligeramente una ceja, el único signo de sorpresa que se permitió. «¿Tú y Lloyd os vais a mudar?» «Lloyd no lo sabe», respondió Iris sin apartar la mirada, «y quiero que siga siendo así por ahora». La comprensión apareció en el rostro de Ellery. Siempre había sido observador. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó sin una pizca de simpatía. Iris no se molestó en dar más detalles. Sacó una carpeta de documentos del bolso y la puso sobre la mesa. «La casa me pertenece oficialmente. Estoy dispuesta a venderla por debajo del valor de mercado si el trato se cierra con rapidez y discreción». Ellery examinó los documentos sin mostrar ninguna emoción. Pasó la última página y miró a Iris. «¿Para qué necesitas esto?», preguntó sin rodeos. «Estás vendiendo la casa a escondidas de tu marido. Es evidente que tienes prisa». «¿Qué ocurre, Iris?». Apretó los labios pensando en cuánto contar. Ellery no era un amigo íntimo, pero siempre la había tratado con respeto, y ahora necesitaba un aliado. «Lloyd me está engañando», dijo finalmente. «Con un agente inmobiliario, imagina la ironía. Están planeando un futuro juntos y yo solo quiero adelantarme a los acontecimientos». Ellery asintió en silencio. Nunca se había casado, prefería seguir siendo independiente, y tal vez por eso había evitado las decepciones a las que se había enfrentado Iris. «El precio que ofreces es realmente atractivo», dijo tras una pausa. «¿Pero estás segura de que lo quieres? El divorcio es una cosa, pero vender la casa en secreto...». «Ya lo he decidido», respondió Iris con firmeza. «Lloyd me ha traicionado. Planeaba abandonarme, probablemente con deudas. Solo me estoy protegiendo». Ellery golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Iris sabía que estaba considerando el trato desde todos los ángulos. Era su naturaleza. «De acuerdo», dijo al fin. «Bañaré tu casa, pero con una condición». Iris se puso tensa. «¿Cuál?». «Cena conmigo cuando todo esto acabe», dijo Ellery con una leve sonrisa. «Solo cenar, nada más». Iris se sorprendió. Sabía que Ellery se había encariñado con ella en el instituto, pero nunca se habían visto. Sus caminos se habían separado después del instituto, y cuando ella regresó a Kerman ya casada, sus relaciones sociales se habían limitado a encuentros casuales en actos de la ciudad. «¿Solo una cena?», preguntó con una leve sonrisa. «Solo una cena», confirmó él. «Y quizá una conversación agradable». «Trato hecho», dijo Iris tendiéndole la mano.
Ellery le estrechó la mano y ella sintió su apretón seguro. «Mañana tendré lista la documentación», dijo, «y transferiré el dinero a la cuenta que me indiques en cuanto esté cerrado». Discutieron los detalles del trato e Iris se sintió aliviada. El plan estaba dando sus frutos. «Gracias, Ellery», dijo mientras salían del café. «Sé que es una petición poco habitual». «La vida está llena de sorpresas», respondió él, levantándose el cuello del abrigo. «Me alegro de poder ayudar». Iris lo vio alejarse hacia su coche, un Mercedes negro aparcado al otro lado de la calle. Ellery siempre prefería los colores oscuros, como si trasladara la estética de su negocio a su vida cotidiana. De vuelta en casa, Iris empezó a empaquetar los objetos personales que quería llevarse. Nada grande, solo ropa, documentos, algunas fotos de sus padres, joyas, libros, cualquier cosa que pudiera llevarse discretamente fuera de casa en pocos días. Ya había encontrado un pequeño piso en otra parte de la ciudad que podía alquilar por poco tiempo. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Lloyd. «Hola», dijo con fingida alegría. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», respondió Iris, sorprendida de su propia tranquilidad. «¿Es interesante la conferencia?» «Muy informativa», mintió Lloyd. «Hoy ha habido grandes ponencias sobre nuevas tecnologías en el sector energético». Iris agarró el teléfono con más fuerza. Se imaginó a Lloyd sentado en su habitación del Hotel Riviera junto a Darcy. Tal vez acababan de hacer el amor y ahora llamaba a su mujer para mantener la ilusión de normalidad. «Bien por ti», se dijo. «Yo tampoco te echo de menos. Estoy revisando los armarios, tirando cosas viejas». «Pero no tires nada mío», se apresuró a decir Lloyd. «Claro que no», replicó Iris con una ironía que él no pudo ver. «Tus cosas son demasiado valiosas para mí». Hablaron durante unos minutos más. Una conversación vacía y llena de mentiras por ambas partes. Cuando la llamada terminó, Iris se sintió extrañamente aliviada. Pronto todo esto sería cosa del pasado. En otro lugar de la ciudad, en una habitación del Hotel Riviera, Lloyd Hemmings colgó el teléfono y se volvió hacia la mujer que yacía a su lado en la cama. «Ella no sospecha nada», dijo. «Todo va según lo previsto». Darcy Whitlock se estiró como un gato, mostrando su esbelto cuerpo. Su pelo rubio se desparramaba sobre la almohada y sus ojos azules miraban a Lloyd con una sonrisa socarrona. «¿Estás segura?», preguntó ella. «Las mujeres pueden ser muy perspicaces». «Iris está completamente inmersa en su trabajo», respondió Lloyd. «Ni siquiera se ha dado cuenta de lo separados que estamos desde hace un año. Créeme, no tiene ni idea». Darcy se levantó de la cama y, envolviéndose en una sábana, se acercó a la ventana. La vista desde el hotel daba a la parte central de Kerman, la pequeña pero acogedora ciudad donde se había criado y que ahora pensaba abandonar. «¿Has hablado ya con el abogado?», preguntó sin volverse. Lloyd suspiró. «No, todavía no, pero lo he mirado. El divorcio no va a ser fácil. La casa está a nombre de Iris, aunque los dos pusimos dinero. Legalmente, solo puedo reclamar una parte». Darcy se dio la vuelta frunciendo el ceño. «¿Qué sugieres? No podemos seguir reuniéndonos en secreto indefinidamente. Tengo planes, Lloyd, y esos planes no incluyen ser la amante de un hombre casado en este remanso». Lloyd se levantó y se acercó a ella, pasándole el brazo por los hombros. «Tengo una idea», dijo en voz baja. «Una idea radical pero eficaz». Darcy lo miró interrogante. «Un seguro», explicó. «Nuestra casa está asegurada por un valor muy superior al del mercado. Si algo le ocurriera a la casa, digamos un incendio, recibiríamos un pago que bastaría para empezar de nuevo». Darcy se apartó, mirándolo con incredulidad. «¿Estás sugiriendo que prendamos fuego a nuestra propia casa? Te has vuelto loco». «No es tan descabellado como parece», dijo Lloyd, atrayéndola de nuevo hacia la cama. «Soy ingeniero eléctrico, ¿recuerdas?
Sé cómo hacer que un cortocircuito parezca un accidente. Nadie sospechará nada. ¿Y Iris?, preguntó Darcy. ¿Estará en casa? Lloyd negó con la cabeza. Claro que no. Elegiré un momento en que esté en el trabajo. Nadie saldrá herido. Darcy se lo pensó un momento. El plan era arriesgado, pero tentador. Trabajando como agente inmobiliaria, sabía lo difícil que podía ser vender una casa, sobre todo en una ciudad pequeña como Kerman. Y el seguro les permitiría empezar una nueva vida sin deudas ni obligaciones. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó, empezando a dejarse llevar por la idea. Donde tú quieras, respondió Lloyd, besándole el cuello. He oído que le has echado el ojo a unas casas en Riverside. Sí, allí hay algunas opciones estupendas, dijo Darcy. Hay una en particular, 3 dormitorios, gran jardín, cerca del río, el lugar perfecto para una nueva vida. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del plan. Lloyd habló del aspecto técnico, cómo preparar un cortocircuito que provocara un incendio pero pareciera un accidente. Darcy pensó en los aspectos prácticos de sus vidas futuras, dónde vivirían, cómo encontraría Lloyd un nuevo trabajo, cómo explicarían su repentina partida. ¿Qué le vas a decir a Iris?, preguntó Darcy mientras yacían en la cama, después de haber discutido todos los detalles. ¿Lo nuestro? ¿Lo del divorcio? Lloyd le pasó la mano por el pelo. La verdad, por supuesto. Después del incendio le diré que he conocido a otra mujer y que quiero empezar una nueva vida. Para entonces no tendrá elección. La casa habrá desaparecido y dividiremos el seguro. Ella recibirá su parte y podrá empezar de nuevo. Darcy no estaba segura de que fuera a salir tan bien, pero decidió no discutir. El plan era arriesgado, pero factible. Y si funcionaba, en un mes estarían a un mes de Kerman, en una casa nueva, con dinero suficiente para empezar de cero. ¿Cuándo piensas hacerlo?, preguntó ella. La semana que viene, respondió Lloyd. El miércoles. Iris estará todo el día en la auditoría anual de la sede central de la empresa. La casa estará vacía. Darcy asintió, sintiendo una extraña mezcla de excitación y miedo. Siempre se había considerado una persona decente, pero su amor por Lloyd y su deseo de una nueva vida eran más fuertes que sus principios morales. ¿Y si algo sale mal?, preguntó en voz baja. Nada saldrá mal, respondió Lloyd con seguridad. Lo he calculado todo. Estaremos en Riverside dentro de 15 días, eligiendo los muebles para nuestra nueva casa. La beso, y Darcy dejó de lado sus dudas. Confiaba en Lloyd, confiaba en su futuro juntos, y si para ello era necesario cometer un pequeño crimen, estaba dispuesta a arriesgarse. El lunes por la mañana, Iris se reunió con Ellery en la notaría. La transacción duró menos de 1 hora. Todo el papeleo estaba listo y el dinero ya se había transferido a la nueva cuenta de Iris en otro banco. «Enhorabuena», dijo Ellery mientras salían. «Ya no eres una casera». Iris sintió una extraña ligereza. La casa que nunca había sido suya era ahora oficialmente propiedad de otra persona. «Gracias por todo, Ellery», dijo. «Sé que es un trato extraño». «Me gustan los tratos extraños», respondió él con una leve sonrisa. «Hacen la vida más interesante». Estaban de pie en la acera, con el viento primaveral alborotando el pelo de Iris. No sabía qué decir a continuación. «¿Cuándo piensas decírselo a Lloyd?», preguntó Ellery. «Pronto», respondió Iris. «Muy pronto». Ellery asintió, sin necesidad de más explicaciones. «No olvides nuestra cena», dijo antes de marcharse. Iris lo siguió con la mirada, agradecida de que no hiciera preguntas ni juzgara su decisión. Por la noche, Lloyd llegó a casa más tarde de lo habitual. Parecía tenso, pero intentó disimularlo. «¿Qué tal el día?», preguntó tratando de sonar despreocupado. «Productivo», respondió Iris sin entrar en detalles. «¿Y a ti?». «Mucho trabajo en el nuevo proyecto», dijo Lloyd evitando su mirada.
Por cierto, estaré en la obra todo el miércoles y volveré tarde. El miércoles tengo una auditoría en la oficina central, dijo Iris, observando su reacción. Yo también volveré tarde. Lloyd asintió, y algo parecido al alivio brilló en sus ojos. Iris se dio cuenta de que el miércoles era el día en que pensaba llevar a cabo su plan. Estupendo, dijo. Entonces nos vemos esta noche. Iris vio a su marido subir las escaleras y pensó que hacía solo unos días se habría sentido destrozada por su traición. Pero ahora que tenía un plan propio, solo sentía una fría determinación. En su dormitorio, Lloyd se sentó en la cama y sacó el teléfono. Rápidamente marcó el mensaje de Darcy. Miércoles confirmado. La casa estará vacía todo el día. Unos segundos después llegó la respuesta. Estupendo. He reservado billetes para el jueves por la mañana. Todo quedará atrás pronto. Lloyd sonrió mientras miraba la pantalla. Pronto sería libre de este matrimonio, de esta ciudad, de esta vida que había sido durante mucho tiempo una prisión para él. Con Darcy se sentía joven y lleno de energía, como si volviera a tener 25 años y no 38. Ella comprendía sus ambiciones, compartía sus sueños, era exactamente la mujer que siempre había querido a su lado. Sabía que un incendio provocado era un delito, pero el riesgo parecía justificado. La compañía de seguros era una corporación sin rostro con millones de dólares, ni siquiera se darían cuenta del pago. Y él tendría la oportunidad de una nueva vida. Abajo, Iris preparaba la cena que comerían en la misma mesa, fingiendo que todo iba bien. Podía oír a Lloyd paseándose por el dormitorio y pensó en lo extraña que era la vida. 12 años juntos y ahora eran extraños que ocultaban sus verdaderos pensamientos y planes. Añadió sal al agua hirviendo de la pasta y pensó que en unos días todo cambiaría. Lloyd descubriría que la casa ya no era suya, que su plan había fracasado, que ella lo sabía todo y se le había adelantado. Lo que pasaría después, Iris no lo sabía, pero estaba preparada para cualquier giro de los acontecimientos. El miércoles estaba nublado. Pesadas nubes se cernían sobre Kerman, prometiendo lluvia, pero de momento solo se oscurecían amenazadoramente en el horizonte. Lloyd Hemmings aparcó el coche a 2 manzanas de su casa y consultó la hora en su reloj, las 9:30 de la mañana. Iris tenía que salir para una auditoría en la sede central, que estaba en una ciudad vecina. La había llamado hacía una hora, aparentemente para desearle suerte, pero en realidad para asegurarse de que se había ido. Se sentó en el coche durante unos minutos, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. Lo que estaba a punto de hacer era ilegal. Fraude al seguro, incendio intencionado, podían caerle penas de cárcel por ello. Pero cuando pensó en un futuro con Darcy, un nuevo hogar en Riverside, una vida llena de posibilidades, el miedo desapareció. Su teléfono vibró con un mensaje de Darcy. «Todo listo. Nos vemos en el aeropuerto a las 2». Lloyd contestó rápidamente. «Salgo en una hora. Todo va según lo previsto». Salió del coche, se caló la gorra de béisbol y se puso gafas de sol, aunque no había sol. En sus manos llevaba una pequeña mochila con las herramientas necesarias. El plan era sencillo: provocar un cortocircuito en el viejo cableado del ático que diera lugar a un incendio. Para cuando se advirtiera el incendio, la casa estaría en llamas, y ella y Darcy estarían lejos, primero en el aeropuerto, luego en un hotel de otra ciudad, con una coartada imposible de verificar. Al acercarse a la casa, Lloyd miró a su alrededor. La calle estaba desierta. La mayoría de los vecinos estaban trabajando a esas horas. Abrió rápidamente la puerta con la llave y entró. La casa estaba tranquila y fresca. Lloyd escuchó para estar seguro, pero por supuesto no había nadie. Subió al primer piso y abrió la trampilla que conducía al desván. Subió por la escalera plegable, encendió la linterna de su teléfono y miró a su alrededor. El ático estaba polvoriento y desordenado.
Viejas cajas de cosas que Iris y él habían traído cuando se mudaron y que nunca habían ordenado. Lloyd se dirigió a la centralita, en el rincón más alejado del desván. Abrió su mochila y sacó sus herramientas. Como ingeniero eléctrico, Lloyd sabía cómo funcionaba el cableado y qué manipulaciones podían provocar un cortocircuito. Trabajó metódicamente, haciendo cambios que deberían haber parecido el resultado del desgaste natural del cableado. Cuando terminó con la instalación eléctrica, Lloyd sacó de su mochila unos trapos empapados en líquido inflamable y los colocó estratégicamente cerca del lugar de un futuro cortocircuito. Esto debería haber acelerado la propagación del fuego. Una vez abajo del ático, recorrió la casa una vez más, comprobando si había dejado alguna señal de su presencia. Todo parecía normal. Lloyd miró su reloj, las 10:45. Había estado en la casa más tiempo del previsto, pero todo iba según lo planeado. Antes de salir, Lloyd se detuvo en el salón y echó un vistazo a la habitación. Había fotos de él y de Iris. Su boda, sus vacaciones junto al mar, sus celebraciones familiares. 12 años de vida juntos que pronto se convertirían en cenizas. Por un momento la duda se apoderó de él, pero la reprimió rápidamente. Merecía ser feliz, y hacía mucho tiempo que no lo era con Iris. Lloyd volvió al ático para terminar su trabajo. Encendió un dispositivo temporizado especial que iniciaría un cortocircuito en 2 horas y bajó rápidamente las escaleras. Al salir de la casa, miró por última vez el edificio que había sido su hogar durante 7 años. Le invadió una extraña sensación, mezcla de alivio y vaga ansiedad, pero Lloyd cerró la puerta con decisión y se dirigió a su coche. Darcy Whitlock estaba sentada en la sala VIP del aeropuerto de Kerman, dando golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. De vez en cuando miraba el reloj. Lloyd llegaría en cualquier momento. Su vuelo a Riverside salía dentro de 3 horas, pero habían llegado temprano a propósito para que nadie que conocieran los viera juntos en la ciudad. El aeropuerto de Kerman era pequeño. Solo había unos pocos vuelos al día a ciudades importantes. Darcy eligió un asiento en un rincón de la sala de espera que le permitía ver bien la entrada. Tenía el bolso sobre el regazo y una pequeña maleta con lo imprescindible al lado. Todo lo demás pensaba comprarlo en el nuevo lugar. Un nuevo comienzo merecía un nuevo guardarropa. Vio a Lloyd cuando entraba en el edificio del aeropuerto. Parecía tenso pero decidido. Al notar a Darcy, se dirigió hacia ella y ella se puso de pie para recibirlo. «Ya está hecho», dijo en voz baja mientras se sentaban uno al lado del otro. En media hora todo comenzara. Darcy le cogió la mano y sintió que le temblaba ligeramente. «¿Te encuentras bien?», le preguntó. Lloyd asintió, pero no contestó. Sacó el móvil y miró la hora. Iris está en una auditoría, no volverá hasta la noche. Para entonces ya nos habremos ido. Darcy se lamió los labios resecos. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal, dijo Lloyd con firmeza. He pensado en todo. Parecerá un accidente, cableado viejo. Ocurre todo el tiempo en casas de esta edad. Permanecieron sentados en silencio, mirando el horario de vuelos. Su avión salía a la hora prevista. En 3 horas estarían en Riverside, registrándose en un hotel y empezando una nueva vida. ¿La llamarás?, preguntó Darcy de repente. Lloyd frunció el ceño. ¿Iris? ¿Para qué? Para decirle que sabes lo del incendio, explicó Darcy. Que recibiste una llamada de los vecinos o algo así. No puedes desaparecer sin más. Sería sospechoso. Lloyd pensó un momento. Tenía sentido, pero la idea de hablar con Iris después de lo que había hecho le incomodaba. «La llamaré esta noche», dijo finalmente, «cuando ya estemos en Riverside». Darcy negó con la cabeza. «No, eso no funcionaría. Puede que intente ponerse en contacto contigo antes, cuando se entere del incendio. Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos». Lloyd asintió a regañadientes. «De acuerdo, la llamaré cuando estemos en el avión». «No»,
dijo Darcy con una nota de autoridad en la voz. La llamaré yo, justo después de que se incendie la casa. Lloyd la miró sorprendido. ¿Tú? ¿Por qué ibas a llamar a mi mujer? Darcy sonrió, y había algo depredador en su sonrisa. Porque quiero oír su voz cuando descubra que lo ha perdido todo, su casa, su marido, su futuro, todo a la vez. Lloyd negó con la cabeza. Eso es cruel, Darcy. ¿Crees que lo que le hacías no era cruel? Replicó ella. 12 años de matrimonio y desapareces sin más, dejándola con cenizas en lugar de un hogar. Eso es cruel, Lloyd, pero al menos soy sincero sobre mi crueldad. Lloyd no encontraba qué decir. Había una verdad en las palabras de Darcy que él prefería ignorar. En efecto, había sido cruel con la mujer que había estado a su lado durante años, pero se convenció de que era un sacrificio necesario para su felicidad, para su futuro y el de Darcy. Se sentaron en la sala de espera, mirando la hora periódicamente. Lloyd se imaginó que el artefacto estallaba ahora en el ático de su casa, que la chispa golpeaba los trapos empapados, que el fuego empezaba a extenderse por la madera seca. A las 12:30, Darcy sacó el teléfono. «Es la hora», dijo. El aparato iba a funcionar. Lloyd tragó saliva con nerviosismo, pero asintió. Darcy marcó el número de emergencia. «¿Diga?», dijo con voz temblorosa, transformada al instante en una testigo aterrorizada. «Veo un incendio, la casa está ardiendo. Calle Clenovalla, casa 34. Por favor, dese prisa». Terminó rápidamente la llamada y sonrió satisfecha a Lloyd. Los bomberos llegarían en 10 minutos, pero para entonces el fuego ya habría arrasado la mayor parte de la casa. Lloyd la miró con una mezcla de admiración y temor. Darcy era decidida e inflexible, cualidades que le atraían de ella, pero que a veces también le asustaban. «Ahora llama a Iris», dijo Darcy, marcando ya el número que Lloyd le había dado. «Observa y aprende». Iris Hemings estaba sentada en una cafetería cercana a la oficina de su empresa. La auditoria había terminado antes de lo que ella esperaba, pero no tenía prisa por volver a casa. O mejor dicho, a la casa que ya no era su casa. La mayoría de sus pertenencias habían sido trasladadas a un nuevo piso que había alquilado en la otra punta de la ciudad. Pensaba volver a la casa esta noche para recoger las últimas cajas de efectos personales, y mañana informaría a Lloyd de que sabía lo de su engaño y que ya había vendido la casa. Miró por la ventanilla los coches que pasaban y pensó en lo extraña que había resultado su vida. Hasta hacía un mes, solo era la esposa de Lloyd Hemings, vivía en su propia casa, trabajaba como contable y no sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Ahora estaba aquí sentada, sola, con una nueva cuenta bancaria en la que tenía el dinero de la venta de su casa y planes para un futuro en el que no había sitio para Lloyd. Sonó el teléfono e Iris frunció el ceño al ver el número desconocido. Rara vez contestaba a ese tipo de llamadas, pero hoy, por un impulso, pulsó el botón «Responder». «Diga», dijo. «¿Iris?». La voz femenina del auricular sonaba engreída. «Soy Darcy Whitlock. Nos conocimos en la recaudación de fondos de tu empresa, ¿recuerdas?». Iris se enderezó. Darcy Whitlock. La amante de su marido la había llamado a plena luz del día. ¿Qué es esto? ¿Un error o una insolencia? «Sí, la recuerdo, señorita Whitlock», contestó Iris tratando de hablar con calma. «¿A qué se debe la llamada?». Darcy se rió, una risa fría y triunfal. «Solo quería darte la noticia. Tu casa está ardiendo, Iris. Los bomberos ya están trabajando allí, pero me temo que no hay mucho que puedan salvar». Iris sintió que el corazón se le aceleraba, no de miedo ni de pena, sino de rabia. «Así que eso es lo que pretenden, quemar la casa por el seguro. Qué banal y estúpido». «Sé que fue Lloyd», continuó Darcy, disfrutando claramente del momento. «Lo planeamos juntos, y ahora estamos en el aeropuerto.
Nuestro avión sale dentro de 2 horas. No volverás a ver a tu marido, Iris. Me eligió a mí. Darcy esperaba claramente lágrimas, gritos, súplicas, pero Iris se limitó a sonreír, mirando por la ventana del café. Es muy interesante, Darcy, dijo con calma. Sobre todo desde que vendí esta casa la semana pasada. Se hizo el silencio. Entonces Darcy rió nerviosamente. ¿De qué estás hablando? Lloyd no dijo nada de vender la casa. Porque Lloyd no lo sabía, replicó Iris. La casa estaba a mi nombre y la vendí sin avisar a mi marido. ¿Sabes quién es el nuevo propietario? Ellery Woodbine. Quizá hayas oído hablar de él. Es dueño de una funeraria en Kerman, pero lo que poca gente sabe es que antes de eso fue investigador de la policía durante 15 años. Iris oyó que Darcy inhalaba bruscamente. De fondo se oyó la voz preocupada de Lloyd. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Es mentira, le espetó Darcy. Solo intentas asustarnos. Mirad en Internet, replicó Iris con calma. Todas las transacciones inmobiliarias están registradas. La información es pública. Ellery instaló cámaras de circuito cerrado en la casa en cuanto la compró. Es un hombre desconfiado. El ex investigador tiene la costumbre de estar siempre tranquilo. Iris oyó que Darcy le decía algo rápidamente a Lloyd, y él le respondió con frases cortas y aterradas. Acaban de provocar un incendio, queridos, continuó Iris en el mismo tono tranquilo. No en mi casa, sino en la casa de un ex policía que lo ha grabado todo con una cámara. ¿Cuánto tiempo crees que te caerá por incendio provocado y fraude al seguro? ¿5 años? ¿7? No sé mucho de derecho penal. Tú no puedes hacer esto. La voz de Darcy temblaba. Lloyd es tu marido. Solía serlo, corrigió Iris. Ahora solo es un hombre que prendió fuego a la casa de otra persona. Y, por cierto, Ellery ya ha llamado a la policía. Te estarán esperando en el aeropuerto. Era mentira. Iris no había avisado a Ellery de los planes de Lloyd y no había cámaras en la casa. Pero Darcy y Lloyd no lo sabían. Te estás tirando un farol, dijo Darcy, pero ya no había confianza en su voz. ¿Por qué no lo compruebas?, sugirió Iris. Llama a un agente inmobiliario, pregunta a quién pertenece la casa del 34 de Maple. O mira en dirección a la entrada del aeropuerto. La policía debería llegar en cualquier momento. Las conversaciones de pánico de Darcy y Lloyd volvieron a oírse en el auricular. Iris podía oír a Lloyd exigiendo una explicación, Darcy intentando calmarlo mientras ambos empezaban a darse cuenta de la gravedad de la situación. «Escucha, Iris», dijo por fin Darcy con voz menos chulesca. «Hablemos. Estoy segura de que podemos solucionar esto pacíficamente». «¿Pacíficamente?», intervino Iris. «¿Después de que incendiaras la casa pensando que era mía? ¿Después de que me llamaras para saborear mi dolor?» «No, Darcy, tú y yo tenemos ideas diferentes sobre una solución pacífica». Iris oyó que uno de ellos, probablemente Lloyd, sugería que abandonaran el aeropuerto de inmediato. «Corre si quieres», dijo ella. «Pero recuerda que la policía ya tiene las cintas, y vuestras caras son muy visibles en ellas, especialmente la tuya, Lloyd, cuando estabas instalando el dispositivo de cortocircuito en el ático». Lloyd gritó algo y Darcy le contestó, apartándose del teléfono. Luego se volvió de nuevo hacia Iris. «Esto no ha terminado», dijo. «Encontraremos la manera de arreglarlo». «Buena suerte», contestó Iris y terminó la llamada. Se sentó en la cafetería y miró el teléfono que tenía en la mano. Una extraña sensación la invadió. No alegría, no la satisfacción de la venganza, sino una especie de vacío. Se imaginó a Lloyd y a Darcy aterrorizados al salir del aeropuerto, intentando idear un plan de huida, su futuro perfecto desmoronándose ante sus ojos. Iris terminó su café y pagó. Salió de la cafetería y se dirigió a la parada de taxis. Tenía que llegar a su nuevo piso y llamar a Ellery para contarle lo ocurrido. La casa estaba asegurada, por supuesto, y Ellery recibiría ahora el pago del seguro.
Parte de ese dinero, según el acuerdo, sería para Iris. En el taxi, miró por la ventanilla las calles de Kerman y pensó en que pronto abandonaría la ciudad. Aquí había demasiados recuerdos, demasiado dolor. Empezaría una nueva vida en algún lugar lejos de aquí, sin Lloyd, sin traiciones, sin mentiras. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lloyd. Iris se quedó mirando la pantalla, preguntándose si debía contestar. Finalmente pulsó el botón «Rechazar» y guardó el teléfono en el bolso. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Ahora que se atengan ellos mismos a las consecuencias de sus actos. Darcy Whitlock se quedó mirando la pantalla del teléfono, incapaz de creer lo que acababa de oír. Iris había terminado la llamada y ella seguía de pie con el teléfono en la mano, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Lloyd se agitaba cerca de ella, con la cara blanca de miedo. «¿Qué ha dicho?», preguntó por tercera vez, agarrando a Darcy por el codo. «¿Por qué estás tan pálida?». Darcy alzó por fin la vista hacia él. «Lo sabe, Lloyd. Lo sabe todo. Sobre nosotros, sobre el incendio provocado. Y la casa». Tragó saliva. «Ya no es la dueña de la casa. Se la vendió a un ex policía y hay cámaras allí. Te grabaron provocando el incendio». Lloyd retrocedió como golpeado. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. «Es imposible», susurró. «La casa estaba a su nombre, pero no podía venderla sin mi consentimiento. Estamos casados, es propiedad conjunta». «Claro que podía», solló Darcy, empezando a recoger sus cosas. «Y así lo hizo. Y ahora, gracias a tu brillante plan, la policía nos está buscando». «¿Mi plan?». Lloyd levantó la voz, atrayendo la atención de varios pasajeros que estaban sentados cerca. Inmediatamente bajó el tono. «Tú fuiste quien apoyó la idea. Y tú fuiste quien insistió en llamar a Iris». Darcy puso los ojos en blanco mientras cerraba la cremallera de su bolso. «¿Qué hacemos ahora? Tenemos que salir de aquí, y rápido». Ambas miraron a su alrededor, como si esperaran ver a agentes de policía entrando en la sala de espera. El aeropuerto de Kerman era pequeño, con una sola puerta, y si la policía realmente se dirigía hacia aquí, no tenían muchas opciones para escapar. «Tenemos que separarnos», dijo Darcy rápidamente. «Así es más seguro». Lloyd la miró con incredulidad. «¿Dividirnos? ¿Ahora? ¿Después de todo lo que había pasado?». «Ahora», insistió Darcy. «Si nos pillan juntos, no tendremos ninguna posibilidad de salir impunes. Por separado podemos inventar excusas, crear coartadas». Lloyd sacudió la cabeza, empezando a darse cuenta de lo que ocurría. «Solo quieres dejarme», dijo en voz baja. «Ahora que el plan ha fracasado, ya no me necesitas». Darcy no lo negó. Recogió su maleta y se colgó el bolso al hombro. «Necesito pensar, Lloyd. Y tú también. Nos vemos en el motel Pine Tree, a las afueras de la ciudad, dentro de 3 horas. Allí decidiremos qué hacer». Sin esperar respuesta, caminó a paso ligero hacia la salida del aeropuerto. Lloyd la siguió con la mirada, sintiendo que no solo su plan, sino toda su vida se desmoronaba. Se hundió lentamente en el asiento, tratando de ordenar sus pensamientos. Iris conocía su plan. Vendió la casa antes de que le prendieran fuego. Ahora podían ser detenidos por incendio de propiedad ajena y estafa. ¿Cómo habían podido acabar así las cosas? Lloyd sacó su teléfono y marcó el número de Iris. Sonaba, pero ella no contestaba. Por supuesto que no contestó. ¿Por qué iba a hablar con el hombre que la había traicionado e intentado quemar la casa que compartían? Se quedó sentado unos minutos más, luego se levantó con decisión y se dirigió hacia la salida. Darcy tenía razón en una cosa. Tenían que salir del aeropuerto, pero no iba a huir de sus problemas. Necesitaba hablar con Iris cara a cara, explicarse, tal vez disculparse. Era la única forma de arreglar las cosas. Al salir del edificio del aeropuerto, Lloyd buscó un taxi. No había coches de policía a la vista, lo que le tranquilizó un poco. Quizá Iris iba de farol con lo de la policía.
¿O aún no habían tenido tiempo de llegar? Subió al taxi y dio la dirección del motel Pine Forest. Tenía que encontrar a Darcy y convencerla de que huir no era una opción. Tenían que volver a Kerman e intentar arreglar las cosas. El motel Pine Forest estaba a 15 kilómetros de Kerman, en la carretera que conducía a la siguiente ciudad. Era un edificio sencillo de una planta con una docena de habitaciones y una pequeña recepción. Lloyd pagó una habitación para una noche y preguntó si se había registrado una mujer llamada Darcy Whitlock. No, señor, respondió el recepcionista, un hombre mayor de ojos cansados. Usted es el primer huésped de esta noche. Lloyd asintió y cogió la llave de la habitación. Darcy aún no había llegado, o había elegido otro lugar. En cualquier caso, tenía que esperar hasta las 3, la hora de su supuesto encuentro. La habitación era pequeña e incómoda. Una cama, una mesita de noche, un viejo televisor y un cuarto de baño minúsculo. Lloyd se sentó en el borde de la cama y se rodeó la cabeza con los brazos. ¿Cómo había podido equivocarse tanto? Creía que Iris no sospechaba nada, que confiaba ciegamente en él, y ella lo había sabido todo y estaba tramando su venganza. Intentó llamar a Darcy, pero su teléfono estaba apagado. Esto reforzó su sospecha de que ella había decidido dejarlo y actuar por su cuenta. Quizá ya se había marchado de Kerman en autobús o haciendo autostop. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Lloyd encendió la televisión con la esperanza de distraerse, pero no pudo concentrarse en ningún programa. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Iris, a su casa, al plan fallido. A las 2:30 llamaron a la puerta. Lloyd saltó de la cama y la abrió rápidamente. Darcy estaba en el umbral, cansada y nerviosa, pero aún hermosa. «Al final has venido», dijo, dando un paso atrás para dejarla pasar. Darcy entró en la habitación y dejó caer su bolso al suelo. «No tengo muchas opciones», respondió ella. «Tenemos que discutir qué hacer a continuación». Se sentaron en la cama, manteniendo las distancias. La tensión en el ambiente era casi palpable. «Creo que deberíamos volver a Kerman», empezó Lloyd. «Hablar con Iris, explicarle la situación». Darcy se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Explicar? ¿Qué quieres explicar exactamente, Lloyd? ¿Que la engañamos a sus espaldas? ¿Que incendiamos la casa para cobrar el seguro? ¿Que planeábamos fugarnos con el dinero? No lo sé. Lloyd alzó la voz. Pero huir solo empeoraría las cosas. Si nos vamos ahora, parecerá una admisión de culpabilidad. ¿No somos culpables?, preguntó Darcy mirándolo directamente a los ojos. Hicimos exactamente lo que se nos acusa de hacer. Lloyd no contestó. Por supuesto que eran culpables, pero una cosa es engañar a tu mujer y otra, muy distinta, ir a la cárcel por provocar un incendio. «No voy a entregarme a la policía», dijo Darcy con firmeza. «Y tú tampoco deberías. Tenemos que idear un plan». «¿Qué plan?», preguntó Lloyd cansado. «No tenemos dinero, ni casa, ni futuro. Lo único que tenemos es una acusación de incendio provocado y fraude». Darcy se levantó y empezó a pasearse por la pequeña habitación. «Tenemos que averiguar si lo que dijo Iris es cierto, si realmente vendió la casa, si realmente había cámaras allí, si la policía realmente nos está buscando». Lloyd asintió. Eso tenía sentido. «¿Y cómo piensas averiguarlo?» «Tengo una colega en la agencia inmobiliaria. Puedo llamarla y ver si la venta de su casa fue registrada». Sacó el teléfono y marcó un número. Lloyd la observó tenso, intentando captar por la expresión de su cara lo que le estaba diciendo. «Hola, Rita. Soy Darcy», dijo con voz alegre, como si no hubiera pasado nada. «Escucha, necesito tu ayuda. ¿Puedes comprobar si se ha vendido la casa del 34 de Maple?» «Sí, la de 2 plantas con la valla blanca. Es para un cliente que está interesado en propiedades similares en ese barrio». Hizo una pausa. Darcy se mordió el labio. «¿En serio? ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada?
¿Y quién era el comprador? ¿Ellery Woodbine? ¿El dueño de la funeraria? Otra pausa. Darcy estaba cada vez más pálida. No, 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 solo preguntaba por un cliente. Gracias, Rita, has sido de gran ayuda. Terminó la llamada y miró a Lloyd con expresión de derrota absoluta. No mentía, dijo Darcy. Efectivamente, la casa se vendió a Ellery Woodbine la semana pasada. Su esposa lo planeó todo. Lloyd se quedó inmóvil, intentando comprender lo que había oído. Iris, su tranquila y predecible Iris, había jugado con los dos. Se había enterado de su aventura, de sus planes, y había dado un golpe preventivo. ¿Y las cámaras y la policía?, preguntó él. Darcy negó con la cabeza. Eso es algo que no sé, pero si la primera parte es cierta, quizá el resto también lo sea. Permanecieron sentados en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente, Lloyd rompió el silencio. «Tenemos que volver a Kerman», dijo con firmeza. «Hablar con Iris, con ese tal Ellery. Averiguar qué van a hacer». «¿Y si ya han llamado a la policía?», preguntó Darcy. «Entonces nos entregaremos y cooperaremos», respondió Lloyd. «Es mejor que pasar el resto de nuestras vidas huyendo». Darcy lo miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. «De acuerdo, volvamos a Kerman, pero no voy a rendirme a la policía. Si las cosas se nos van de las manos, me marcharé, y te sugiero que hagas lo mismo». Lloyd se dio cuenta de que su relación se estaba deteriorando. Mientras todo iba según lo planeado, Darcy estaba allí para él, apoyándolo, haciendo planes. Pero tan pronto como había un problema, ella era todo para sí misma. «¿Cuándo quieres irte?», preguntó él. «Ahora», respondió Darcy. «Cuanto antes solucionemos esta situación, mejor». Recogieron sus cosas y salieron de la habitación. Lloyd pagó por la noche no utilizada y pararon un taxi hacia Kerman. Durante todo el trayecto estuvieron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Lloyd reflexionó sobre cómo había podido equivocarse tanto con las dos mujeres de su vida. Iris, a quien creía sencilla y predecible, y Darcy, a quien creía leal y apasionada. El taxi se detuvo en Kerman cuando el sol empezaba a deslizarse hacia el horizonte. Lloyd pidió al conductor que les dejara en el centro de la ciudad. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Darcy cuando se quedaron solos en la acera. «Voy a intentar encontrar a Iris», respondió Lloyd. «Puedes irte a casa y esperar mi llamada». Darcy negó con la cabeza. «No, voy contigo. Quiero oír lo que tiene que decir tu mujer». Lloyd se encogió de hombros. No estaba seguro de si la presencia de Darcy ayudaría en la conversación con Iris, pero no tenía energía para discutir. Cogieron otro taxi y se dirigieron a la casa que ya no era de Lloyd e Iris. Por el camino, Lloyd vio camiones de bomberos y coches de policía rodeando el edificio. Todavía salía humo por encima del tejado, aunque el fuego parecía apagado. «Déjenos aquí», dijo al conductor antes de que llegaran al cordón. Bajaron del taxi y caminaron lentamente hacia la multitud de curiosos. Nadie les prestó atención. Estaban demasiado absortos con la visión de la casa quemada y el trabajo de los bomberos. «¿Sabe usted lo que ha pasado?», preguntó Lloyd a una anciana que estaba a su lado. «Un incendio», respondió ella sin apartar los ojos del edificio. «Dicen que ha sido un cortocircuito. Menos mal que no ha habido heridos». Lloyd asintió, sintiendo un extraño alivio. Si todo el mundo pensaba que había sido un cortocircuito, entonces la policía aún no buscaba a los pirómanos. «¿Y los dueños de la casa?», preguntó. «¿Están aquí?». La mujer negó con la cabeza. «No lo sé. Alguien dijo que el dueño de la funeraria compró la casa hace poco, pero no está aquí». Lloyd y Darcy se miraron, así que Iris también decía la verdad sobre eso. «Tenemos que encontrar a Iris», dijo Lloyd en voz baja. «Debe de estar en algún lugar de la ciudad». Se alejaron de la multitud y Lloyd sacó su teléfono. Intentó llamar a Iris de nuevo, pero no contestó.
«Quizá esté en el trabajo», sugirió Darcy. «Tal vez», respondió Lloyd. «Vayamos allí». Cogieron otro taxi y se dirigieron a la oficina de Meridian donde trabajaba Iris. Eran casi las 6 de la tarde, y la mayoría de los empleados ya deberían haberse ido a casa, pero Iris solía quedarse hasta tarde. El edificio de oficinas estaba parcialmente iluminado. Algunos de los empleados seguían trabajando. Lloyd y Darcy entraron y subieron a la primera planta, donde se encontraba el departamento financiero. El despacho de Iris estaba vacío. Lloyd miró en las salas vecinas, pero no vio a su mujer por ninguna parte. «¿Está buscando a Iris Hemings?», preguntó una joven saliendo de un despacho vecino. «Se fue hace una hora». «¿Sabe a dónde iba?», preguntó Lloyd, tratando de ocultar la desesperación en su voz. La mujer negó con la cabeza. «No», pero parecía disgustada. «He oído que tenía problemas con la casa». Lloyd le dio las gracias y Darcy y él salieron del edificio. «¿Y ahora qué?», preguntó Darcy cuando estuvieron fuera. Lloyd no lo sabía. No tenía ni idea de dónde encontrar a Iris. Si había vendido la casa, ¿dónde vivía ahora? ¿En casa de sus padres? ¿En casa de una amiga? ¿En un hotel? «No lo sé», admitió con sinceridad. «Pero tenemos que encontrarla antes de que acuda a la policía». «Si es que no lo ha hecho ya», dijo Darcy con gravedad. Estaban de pie en la acera, sin saber qué hacer a continuación cuando sonó el teléfono de Lloyd. Miró la pantalla y vio un número desconocido. «Diga», dijo con cautela. «¿Lloyd Hemings?», preguntó una voz de hombre. «Soy Ellery Woodbine. Creo que tenemos que hablar». Lloyd tragó saliva y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Sí, por supuesto», respondió. «¿Dónde y cuándo?». «Ahora», dijo Ellery. «En mi despacho. Funeraria Woodbine e Hijos. ¿Sabes dónde está?». «Sí, lo sé», contestó Lloyd. «Estaré allí dentro de 20 minutos». Terminó la llamada y se volvió hacia Darcy. «Era Ellery Woodbine, el nuevo propietario de la casa. Quiere conocerme». Darcy se puso tensa. «Podría ser una trampa. Quizá esté allí la policía». «Es posible», asintió Lloyd. «Pero no tenemos elección. Sabe cómo ponerse en contacto conmigo, así que podría encontrarme en cualquier momento». Darcy vaciló. Lloyd se dio cuenta de que estaba dispuesta a dejarlo y huir. «No tienes que venir conmigo», dijo. «Puedes irte a casa y te llamaré después de la reunión». Darcy se mordió el labio, pensativa. Finalmente asintió. «De acuerdo, me iré a casa, pero ten cuidado, Lloyd, y llámame en cuanto termine». Se despidieron con un torpe abrazo y Darcy se marchó sin mirar atrás. Lloyd la siguió con la mirada, dándose cuenta de que probablemente no volvería a verla. Darcy Whitlock no era una mujer que apoyara a un hombre en momentos de necesidad. Suspiró y se dirigió a la funeraria. Estaba en la parte antigua de la ciudad, un edificio victoriano con ventanas oscuras y una fachada austera. El lugar perfecto para los que trataban con los muertos. Lloyd se detuvo frente a la entrada, haciendo acopio de ingenio. Luego, con decisión, empujó la puerta y entró. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño piso de la 4ª planta de un edificio de nueva construcción, Iris Hemings estaba sentada junto a la ventana, contemplando la puesta de sol. El piso estaba casi vacío, con solo lo esencial que había comprado cuando se mudó y unas cuantas cajas de objetos personales que había sacado de la casa antes del incendio. Su teléfono estaba a su lado en el alféizar de la ventana, apagado. Hoy no quería hablar con nadie, ni con Lloyd, ni con Darcy, ni siquiera con Ellery, que la había llamado varias veces. Iris sentía un extraño vacío en su interior. Había esperado que la venganza le trajera satisfacción, que el conocimiento del pánico de Lloyd y Darcy la hiciera sentirse vengada, pero en lugar de eso, solo sintió fatiga y una especie de indiferencia indiferente. 12 años de matrimonio no habían terminado con lágrimas y gritos, sino con un frío cálculo y un plan casi criminal. No sabía qué decía eso de ella, de Lloyd, de su relación.
Llamaron a la puerta e Iris se sobresaltó. No le había dado su nueva dirección a nadie, excepto a Ellery, que la estaba ayudando con la mudanza. Solo podía ser él. ¿Quién es?, preguntó acercándose a la puerta. Soy yo, Ellery, dijo una voz familiar. ¿Puedo pasar? Iris abrió la puerta. Ellery estaba en el umbral, impecablemente vestido como siempre, con una pequeña bolsa de papel en las manos. He estado intentando llamarte, dijo al entrar en el piso. Tu teléfono estaba apagado. Necesitaba estar sola, contestó Iris, cerrando la puerta. Ellery recorrió con la mirada la habitación casi vacía. No es muy acogedora, dijo. Es solo temporal, dijo Iris. No pienso quedarme aquí mucho más tiempo. Ellery asintió y le entregó una bolsa. He traído la cena. Pensé que tendrías hambre. Iris cogió el paquete y miró dentro. Envases de comida de su restaurante favorito. Ellery siempre tenía buen ojo para los detalles. Gracias, dijo, sintiendo una repentina oleada de gratitud. La verdad es que no he comido en todo el día. Entraron en la cocina e Iris empezó a sacar recipientes y a colocar la comida en los platos. En la nevera había una botella de vino blanco que abrió y sirvió en vasos. ¿Te has enterado de lo del incendio?, preguntó Ellery, sentándose a la pequeña mesa de la cocina. Iris asintió. Sí, Darcy me llamó para contármelo. Pensó que la casa seguía siendo mía y quiso saborear mi reacción. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Ellery con una leve sonrisa. La verdad, respondió Iris, que la casa ya no era mía, que pertenecía a un ex policía que había instalado cámaras y les había grabado provocando el incendio. Ellery se echó a reír. No es mala idea. Sí instalé cámaras, pero solo en el exterior por seguridad, y nunca he trabajado para la policía. Ellos no lo saben, dijo Iris sentándose frente a él. Y funcionó. Se asustaron. Comieron en silencio durante un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente, Ellery dejó el tenedor y miró a Iris. Hoy he conocido a tu marido, dijo. Iris se quedó helada. ¿A Lloyd? ¿Dónde? Lo invité a mi despacho, contestó Ellery. Pensé que teníamos que aclarar las cosas. ¿Y qué le has dicho?, preguntó Iris, extrañamente tensa. La verdad, respondió Ellery con sencillez, que la casa era mía ahora, que yo tenía las imágenes de seguridad de él entrando en la casa justo antes del incendio, que parecía un incendio provocado y que podía haber ido a la policía. ¿Podías?, intervino Iris. ¿No? Ellery negó con la cabeza. No, todavía no. Le ofrecí un trato. Iris frunció el ceño. ¿Qué clase de trato? Él admite haber provocado el incendio, firma un documento renunciando a todas las reclamaciones sobre la casa y el seguro, y yo no acudo a la policía, explicó Ellery. Todos salimos ganando. Él evita la cárcel, yo cobro el seguro, tú recibes tu parte del acuerdo y todos seguimos adelante. Iris se quedó callada, pensando en lo que había oído. Ellery siempre había sido un hombre práctico, y su oferta tenía sentido, pero una parte de ella quería que Lloyd sufriera un castigo real por su traición. ¿Y qué dijo Lloyd?, preguntó. Aceptó, dijo Ellery. Firmó todos los papeles e incluso me dio las gracias por la oportunidad de evitar el procesamiento. Parecía roto, Iris, como un hombre que lo había perdido todo. Iris no sabía cómo sentirse. No hacía mucho. Había querido que Lloyd sufriera, que experimentara el dolor de la traición que ella había vivido. Pero ahora que había sucedido, no sentía ninguna satisfacción. ¿Y Darcy?, preguntó. No vino a la reunión, contestó Ellery. Lloyd estaba solo, y creo que estará solo. Las mujeres como Darcy Whitlock no se quedan cuando las cosas van mal. Iris asintió. Terminó su vino y dejó la copa sobre la mesa. Gracias, Ellery, dijo, por todo lo que has hecho. Él le sonrió, una sonrisa cálida y sincera que ella rara vez veía en su rostro habitualmente serio. De nada, Iris.
y recuerda que me prometiste cenar cuando todo esto acabara. Iris le devolvió la sonrisa, pero no contestó. No estaba segura de estar preparada para una nueva relación, ni siquiera para una simple cena. Necesitaba tiempo para recuperarse de la traición, de la destrucción de un matrimonio de 12 años, de darse cuenta de que un hombre en quien confiaba estaba dispuesto a herirla así. Terminaron de cenar, y Ellery se marchó sin insistir más. Siempre había tenido tacto, e Iris se lo agradecía. Al quedarse sola, volvió a sentarse junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Kerman, la pequeña ciudad donde había crecido, donde se había casado, donde había sobrevivido a la traición. Ahora esta ciudad le parecía estrecha, llena de recuerdos dolorosos. Iris sacó su teléfono y lo encendió. Decenas de llamadas perdidas y mensajes de Lloyd, de compañeros, de amigos que probablemente ya se habían enterado del incendio. Los borró todos sin leerlos. El pasado ya no le importaba. Abrió el navegador y empezó a buscar ofertas de trabajo en otras ciudades. Tal vez en Riverside, tal vez en la capital, daba igual. Lo principal era empezar una nueva vida, lejos de Kerman, lejos de Lloyd, lejos de todo lo que la ataba al pasado. Iris se sentía extrañamente tranquila. La venganza no le había proporcionado la satisfacción que esperaba, pero le había dado algo más valioso: libertad. Libertad de un matrimonio que hacía tiempo se había convertido en una carga, de un hombre que no la apreciaba, de una vida que no la hacía feliz. Ahora podía empezar de nuevo, y en este nuevo comienzo no había lugar para Lloyd, ni para la venganza, ni para la amargura. Solo un futuro que podría construir en sus propios términos. La mañana era gris y húmeda, como si la propia naturaleza reflejara el estado de ánimo de Lloyd Hemmings al bajarse del taxi frente a la comisaría de Kerman. La conversación de ayer con Ellery Woodbine le había dejado una sensación de pesadumbre. Había pocas opciones: o firmar todos los papeles y renunciar a su reclamación sobre la casa y el seguro, o ir a la cárcel por pirómano. Había elegido lo primero, por supuesto, pero no por ello la humillación era menor. Darcy había quedado con él a las 9 de la mañana. La había llamado después de reunirse con Ellery y le había explicado la situación. Woodbine estaba dispuesto a no presentar cargos si ambos firmaban una confesión de incendio provocado y renunciaban a cualquier reclamación. Darcy aceptó ir a regañadientes, consciente de que la alternativa era la cárcel. Lloyd miró la hora. Las 8:55. Miró a su alrededor, pero Darcy no aparecía por ninguna parte. Una extraña inquietud empezó a corroerlo. ¿Y si había decidido huir? ¿Y si ya se había marchado de Kerman, dejándole a él solo? A las 9:05 sus temores se confirmaron. Darcy no había aparecido. Lloyd la llamó, pero su teléfono estaba apagado. Le envió un mensaje de texto, pero no hubo respuesta. Cada vez estaba más claro que Darcy Whitlock había decidido salvarse solo a sí misma. Suspiró y entró en el edificio de la comisaría. El interior estaba tranquilo y fresco. El oficial de guardia detrás del mostrador lo miró cansado. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a ver al detective Morris, dijo Lloyd. Me está esperando. El agente asintió y señaló una puerta al fondo de la sala. El tercer despacho a la izquierda. Lloyd caminó en esa dirección, sintiéndose más y más desesperado a cada paso. Todo por lo que se había arriesgado, el amor de Darcy, un nuevo hogar, una nueva vida, se había esfumado, y ahora iba a entregarse a la policía porque no tenía otra opción. El detective Morris era un hombre corpulento, de mediana edad, con ojos grises y sagaces y el rostro cansado de un hombre que ha visto demasiadas fragilidades humanas. Señaló a Lloyd la silla frente a su escritorio. «Señor Hemmings», dijo, abriendo una carpeta de papeles. «El señor Woodbine ya nos ha entregado su confesión por escrito de haber prendido fuego a su propia casa. O mejor dicho,
La casa que usted creía suya. Lloyd asintió sin levantar la vista. Sí, lo admito. ¿La señorita Whitlock no está con usted? Preguntó el detective volviendo la vista hacia la puerta. No, ella no ha venido, contestó Lloyd en voz baja. El detective Morris suspiró. Es una lástima. Complica más las cosas. El señor Woodbine estaba dispuesto a no presentar cargos, siempre que ambos firmaran los papeles. Lloyd sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Qué significa eso? Significa que tendremos que emitir una orden de detención contra la señorita Whitlock, explicó el detective. Y en cuanto a usted, pasó una página de la carpeta. Dada su cooperación y confesión, el señor Woodbine sigue dispuesto a retirar los cargos, pero con condiciones adicionales. ¿Qué condiciones?, preguntó Lloyd, sintiendo que se hundía aún más en la pesadilla que había creado. Indemnización completa por los daños del incendio no cubiertos por el seguro y servicios a la comunidad durante 1 año, respondió el detective. Es una oferta muy generosa, dadas las circunstancias. Lloyd sabía que no tenía elección. La aceptaré, dijo. Mientras Lloyd firmaba los documentos en comisaría, en otra parte de Kerman, Darcy Whitlock se apresuraba a recoger su piso. Había pasado la noche en vela pensando en sus opciones y había llegado a la conclusión de que la mejor solución era marcharse. Ahora, mientras aún no la buscaban, metió en la maleta solo lo imprescindible: ropa, documentos, algunas joyas y todo el dinero que pudo encontrar. Luego llamó a su hermana en Boston y le dijo que se quedaría con ella indefinidamente. «¿Qué ocurre, Darcy?», preguntó preocupada su hermana. «¿Te encuentras bien?». «Te lo explicaré todo cuando llegue», respondió Darcy. «Es que necesito irme de Kerman lo antes posible». Reservó un taxi hasta el aeropuerto de la ciudad más próxima. Podrían reconocerla y detenerla en Kerman. El plan era sencillo: volar a Boston, alojarse con su hermana y después, tal vez irse aún más lejos, incluso al extranjero. Cuando el taxi se detuvo, Darcy miró su piso por última vez. Había vivido allí durante 5 años, forjándose una carrera como agente inmobiliaria, haciendo contactos, planeando el futuro. Y todo se había arruinado por una aventura con un hombre casado y una estúpida idea de provocar un incendio. Subió a un taxi y dio la dirección del aeropuerto. Cuando el coche se puso en marcha, Darcy sacó el teléfono y vio varias llamadas perdidas de Lloyd. Apagó el teléfono y lo metió en el bolso. Lloyd Hemmings ya no existía para ella. Era un error que dejaba atrás. Cuando el taxi salió de la ciudad, se cruzó con un coche de policía que se dirigía a su casa. Darcy se retorció en el asiento, aunque sabía que no la reconocerían a través de los cristales tintados. El corazón le latía con fuerza. Casi la habían pillado. 2 horas más tarde, cuando la policía de Kerman ya había emitido una orden de detención contra ella, Darcy Whitlock subía por la rampa del avión que partía hacia Boston. No sabía que nunca más volvería a Kerman, que su carrera como agente inmobiliaria había terminado y que le esperaban años de ansiedad constante y miedo a ser descubierta. Aquella misma mañana, Iris Hemmings se encontraba ante las ruinas calcinadas de lo que había sido su casa. Los bomberos hacía tiempo que se habían marchado, pero el olor a quemado aún flotaba en el aire. La casa no había ardido del todo. Los bomberos habían conseguido apagar el fuego antes de que destruyera todo el edificio, pero el primer piso y el tejado estaban muy dañados. Iris miró las paredes ennegrecidas y el tejado derruido y sintió una extraña sensación. No era pena ni arrepentimiento, sino más bien una tranquila aceptación. Esta casa nunca había sido realmente su hogar, sino más bien el lugar donde había vivido con Lloyd, intentando crear una familia que en realidad solo existía en su imaginación. Era una vista impresionante, ¿verdad?
Iris se dio la vuelta y vio a Ellery Woodbine de pie junto a ella. Llevaba un abrigo oscuro y una carpeta en la mano. Los bomberos dicen que el fuego se inició en el ático, continuó. Ahí es donde Lloyd había provocado el cortocircuito. Bastante profesional, tengo que admitirlo. ¿De verdad pusiste cámaras?, preguntó Iris. Ellery asintió. Justo fuera, por seguridad. Siempre instalo cámaras en mis propiedades. Es una costumbre profesional. Y grabaron a Lloyd entrando en la casa justo antes del incendio. Iris asintió, sin dejar de mirar la casa. ¿Qué va a hacer con ella? Derribarla y construir una nueva, contestó Ellery. El seguro cubrirá la mayor parte de los gastos. Está bien situada y se podría construir una casa estupenda. Permanecieron un rato en silencio contemplando el edificio en ruinas. Luego Ellery se volvió hacia Iris. Lloyd ha firmado todos los papeles esta mañana, dijo. Admitía haber provocado el incendio y renunciaba a todas las reclamaciones sobre la casa y el seguro. Darcy no apareció, pero eso ya no importa. La policía ha emitido una orden de detención, pero dudo que la encuentren. Las mujeres así tienen facilidad para desaparecer. ¿Qué le pasará a Lloyd?, preguntó Iris, preguntándose por qué le seguía importando. Servicio comunitario y daños y perjuicios, contestó Ellery. He decidido no presentar cargos por incendio provocado. Ya ha sido castigado lo suficiente. Iris miró a Ellery con sorpresa. ¿Por qué? Podrías haberlo enviado a la cárcel. Ellery sonrió, pero su sonrisa era triste. Sabes, Iris, la venganza es un plato que en realidad se sirve mejor frío, pero cuando ha estado frío demasiado tiempo, pierde todo su sabor. Lloyd lo perdió todo, su casa, su mujer, su amante, su reputación. La cárcel no empeoraría su sufrimiento, solo lo haría diferente. Iris siguió mirándolo fijamente, viendo en Ellery Woodbine a un hombre en el que no se había fijado antes. No solo un exitoso hombre de negocios con un frío cálculo, sino un hombre con un profundo conocimiento de la naturaleza humana. ¿Damos un paseo?, sugirió, señalando el parque que había al otro lado de la calle. Cruzaron la calle y entraron en el pequeño parque, que aquella mañana estaba casi desierto. Solo una pareja de ancianos estaba sentada en un banco y un corredor solitario trotaba por el sendero. «Tengo algo que decirte, Iris», comenzó Ellery mientras caminaban por el callejón. «No te ayudé solo por un interés romántico, aunque ciertamente lo tenía». Iris lo miró interrogante. «Hace tiempo que quiero comprar una casa en este barrio», continuó, «como inversión. Cuando me ofreciste venderla tan rápido y por debajo del valor de mercado, fue una oferta perfecta. La habría aceptado sin la cena como condición». Iris sonrió. «¿Entonces solo eran negocios?». Ellery negó con la cabeza. «En realidad, no. Realmente quería ayudarte, y yo quería invitarte a cenar. Pero no quiero que pienses que actuaba solo por motivos románticos». Llegaron a un pequeño estanque donde nadaban patos. Iris se quedó mirando el agua, pensando en las palabras de Ellery. Había algo liberador en su sinceridad. «Hablando de esa cena», dijo Ellery, «la oferta sigue en pie». Iris se volvió hacia él. Ellery Woodbine era un hombre atractivo, inteligente, con éxito y buen sentido del humor. En otra época, en otro lugar, habría aceptado encantada su oferta. «No puedo, Ellery», dijo en voz baja. «Ahora no puedo. Necesito tiempo para procesar las cosas, para darme cuenta de quién soy ahora, sin Lloyd, sin nuestro matrimonio». Ellery asintió, aceptando su respuesta sin objeciones. «Lo comprendo, y esperaré, si me dejas». «Me voy de Kerman», dijo Iris. «Esta noche. Tengo un billete de tren a Riverview». Ellery puso cara de sorpresa, pero la ocultó rápidamente. «¿Para siempre?». «No lo sé», respondió Iris con sinceridad. «Tal vez. Allí he conseguido trabajo en una empresa de contabilidad. Es una buena oportunidad para empezar de cero». Ellery se quedó mirándola un largo rato,
como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. Siempre fuiste más fuerte de lo que parecías, Iris, dijo finalmente. Más fuerte de lo que Lloyd creía, más fuerte de lo que tú creías ser. Iris sonrió, sintiéndose extrañamente reconfortada por sus palabras. Gracias, Ellery, por todo. Siguieron caminando en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la mañana y de su mutua compañía. Cuando regresaron al lugar del incendio, Ellery sacó un sobre del bolsillo y se lo tendió a Iris. Tu parte del dinero del seguro, dijo. Como habíamos acordado. Iris cogió el sobre, sintiendo su peso. No tienes por qué hacer esto, dijo. Ya me has ayudado más de lo que podía esperar. Un trato es un trato, replicó Ellery con sencillez. Y yo siempre cumplo mis promesas. Iris metió el sobre en el bolso, sabiendo que el dinero la ayudaría a empezar una nueva vida en Riverview. Le tendió la mano a Ellery. Adiós, Ellery. Espero que tu nuevo hogar sea una buena inversión. Él le cogió la mano, pero en lugar de estrechársela, le besó suavemente los dedos, un gesto anticuado que, de alguna manera, encajaba perfectamente con aquel hombre extraño y serio. Adiós, Iris. O quizá hasta luego. Riverview no está tan lejos y tengo intereses comerciales allí. Iris sonrió, pero no contestó. No quería hacer promesas que no estaba segura de poder cumplir. Ellery pareció darse cuenta sin palabras. La observó alejarse calle abajo. Su figura se fue haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer al doblar la esquina. Luego se volvió hacia la casa quemada, pensando en los extraños giros del destino que le habían traído hasta aquí. Aquella tarde, Iris se sentó en el vagón de un tren con destino a Riverview. Sus pocas pertenencias estaban guardadas en 2 maletas. El resto lo había dejado en el pequeño piso, pensando que compraría todo lo que necesitara en el nuevo lugar. Miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba y sus pensamientos estaban sorprendentemente tranquilos. Las últimas semanas habían sido como una montaña rusa de emociones, desde la conmoción y el dolor por la traición de Lloyd hasta la fría determinación de vengarse, desde el triunfo sobre Darcy hasta el vacío que sintió después. Ahora que todo había quedado atrás, Iris se sentía extrañamente aliviada. Era como si la pesada carga que había llevado durante años, el peso de un matrimonio fracasado, de esperanzas insatisfechas, de deseos reprimidos, se le hubiera quitado por fin de los hombros. Sacó del bolso el sobre que le había dado Ellery y contó el dinero. Era una suma considerable, suficiente para alquilar un bonito piso en Riverview y vivir cómodamente hasta que se adaptara a su nuevo trabajo. Iris pensó en Ellery Woodbine, en su inesperado apoyo, en la forma en que había comprendido su deseo de marcharse y empezar de nuevo. Quizá, en otro momento, cuando las heridas hubieran cicatrizado, ella podría corresponder a sus sentimientos, o tal vez no. El futuro era un libro abierto y, por primera vez en mucho tiempo, Iris se alegró de esa incertidumbre. El tren corría a través del crepúsculo vespertino, alejándola cada vez más de Kerman, de las cenizas de su hogar incendiado, de la traición, del dolor. Por delante estaba Riverview, una ciudad nueva, un trabajo nuevo, gente nueva, una nueva página.